Bienvenidos a su programa Vivan las Mujeres, una hora en la que podrás disfrutar de diversidad de temas desde una perspectiva femenina. Con ustedes, y por el placer de ser mujer, Claudia Mendoza. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y si me lo permites te estaré acompañando durante la siguiente hora. Recuerda que puedes vernos todos los martes de 11 a 12 por www.proyectaterradio.com y por YouTube las veces que gustes, a la hora que prefieras y el día que gustes, buscándonos como proyectaterradio.com Vivan las Mujeres. Bueno, y a mí me pueden buscar en Facebook como claumendoza.mx. Ahí recibo sus comentarios, sugerencias y dudas. El día de hoy tengo un tema que ha sido realmente un regalo, una mega bendición. Definitivamente este programa me llena de bendiciones cada vez que vengo. Es una persona a la que yo no tenía el gusto de conocer, pero bueno, una persona en común, a la que también quiero muchísimo, nos puso en contacto. Así es. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de budismo tibetano. Que es un tema, en verdad, no se lo pueden perder, porque además lo vamos a platicar de una forma que a todos nos va a deleitar. Así es. Pues estoy con Juan Carlos Gil Vargas, bienvenido. Él es maestro de meditación tibetana, mindfulness o atención plena y tai chi desde hace más de 20 años. Es también jefe editor de su propia casa editorial, Grial Selections, dedicada a producir libros de espiritualidad oriental y occidental, discos de meditación y relajación. Bienvenido, Juan. A eso nos dedicamos. Mucho gusto, Claudia. Muchas gracias de que nos abran aquí las puertas. Y bueno, y me encanta esto de vivan las mujeres, ¿no? Porque en el budismo tibetano tenemos budas, que ya platicaremos, en los que meditamos, y mi Buda con la que yo practico mucho es una Buda femenina, ¿no? ¿Sí? Y es Tara, ¿no? Y entonces es una Buda femenina que me está enseñando a entender todo esto de la sabiduría, de la bondad y la compasión. Y entonces estoy muy contento. Vivan las mujeres. Vivan las mujeres. Estoy de acuerdo. Ay, muchas gracias, Juan. Pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, realmente. Y bueno, pues vamos a adentrarnos en el tema, ¿no? Me gustaría primero que nos platicaras un poco de qué es el budismo, porque regularmente cuando escuchamos esa palabra, probablemente podemos haber personas que no sabemos mucho o que tenemos ideas no muy claras al respecto, ¿no? Nos puede parecer complejo o nos puede parecer que es para alguien más, menos para mí. Exactamente, y ya está extraño y bueno, y a veces abordamos formas culturales orientales desde nuestras visiones occidentales religiosas y a veces embonan y a veces no, a veces pueden ayudarnos y a veces no. El budismo no es una revelación. Cuando hablamos del fundador del budismo estamos hablando de Siddhartha Gautama y él fue un príncipe y este príncipe heredero del reino de los Sakyas hace 2500 años, renunció a seguir siendo príncipe, renunció a su vida familiar, a su esposa, a su hijo, tenía un hijo, había llevado una vida, digamos, normal dentro de esa época y preparado para él ser el que iba a suceder a su padre, y él renuncia para ir a buscar cosas que a lo mejor nos parecen extrañas a nosotros, el porqué del sufrimiento. Entonces el Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, abandona y se va a esta India profunda, digo yo, no es esta India turística, sino esta India profunda, donde había seres humanos que se preguntaban qué es la realidad, qué es la mente y por qué sufrimos, ¿no? Entonces el Buda se va a esa búsqueda y primero empieza a hacer
prácticas yógicas, hace yoga, tiene 2 maestros de yoga, luego siente que no le están dando la respuesta que él busca. Él buscaba una respuesta que le diera como una solución cósmica, como una solución universal, ¿ves? O sea, no nomás así para un sector o para un aspecto de la vida. Y luego se va con los ermitaños, con los ascetas, con los que renuncian y se van a los bosques, y es gente que come lo mínimo, andan semidesnudos y llevan una vida muy austera, porque sienten que desde esa visión que el cuerpo es un obstáculo, ¿no? Y entonces al cuerpo hay que vencerlo en una lucha de la mente con el cuerpo, ¿no? Y bueno, y se mete a esas austeridades. El Buda Sakyamuni está muy enfermo y muy delgado, y de repente un día escucha a un barquero que le está explicando a su hijo cómo afinar una cítara. Y le dice, si tensas demasiado la cuerda se va a reventar, y si la dejas muy floja no va a sonar. Tienes que buscar el punto medio. Y eso es el budismo, ¿no? Y entonces el Buda se queda así, Siddhartha Gautama en ese momento, y dice, eso es. Yo por un lado he llevado una vida de príncipe, placentera, sin preocuparme de nada, y yo ahora estoy en una vida de renuncia, austera, de ermitaño, y estoy en los extremos, y lo que yo necesito es el punto medio. Y él entendió también este punto medio como la reconciliación del cuerpo y de la mente, fíjate. Y entonces renuncia, vuelve a comer más o menos normal. Hay una jovencita que lo ve y dice, usted está muy delgado, usted está muy enfermo, y le empieza a llevar un guiso que es muy connotado ahí en India, que es un arroz que lleva mango. Entonces arroz, nueces y mango. Y él come esto. Claro, sus compañeros ascetas pegan de gritos, no, ya el Siddhartha renunció, ya Siddhartha. Y él les dice, pues lo siento mucho, pero me acabo de comprender el camino medio. Y se va y se sienta bajo un árbol. Esta jovencita lo ayuda, le lleva comida, y él dice, voy a meditar en este árbol hasta que encuentre la verdad. Esa verdad de por qué sufrimos, por qué este mundo es como es. Porque yo quiero un mundo donde no haya muerte, donde no haya enfermedad, vejez, sufrimiento. Y se sienta, y aquí es muy importante porque hay religiones, tradiciones espirituales que se basan en la revelación. Y por ejemplo, el arcángel Miguel me puede revelar algo, o el arcángel Gabriel te puede revelar algo, o la Virgen, o Dios, como tú quieras. Moisés le revelan las tablas de la ley. En el Buda no fue así. Él no tiene una revelación de un ser superior hacia él, sino lo que a él le sucede es un acontecimiento cósmico en su mente, que lo logra a través de sus propias energías y su propio esfuerzo. Y entonces este acontecimiento es que su conciencia se abre, por decirlo así. Hagan de cuenta que nuestras mentes son como discos duros de computadora muy programados y cerrados. Y tenemos hasta nuestros antivirus y no permitimos que nada nuevo entre. Y entonces es todo un problema, ¿no? Cuando queremos abrirnos y tratar de entender las cosas sin la información que ya tenemos, que es muy limitada. Entonces queremos abrirnos a una información más amplia, con horizontes más amplios, pues tenemos que abrir ese disco duro, ese programa hay que abrirlo. Y el Buda eso fue lo que logró y lo que intentó esa noche. Y el primer tercio de la noche comprendió por qué él era quien era, comprendió sus vidas pasadas. En el budismo se cree en las vidas continuas, en la reencarnación, no como acto de fe, sino como una experiencia de tu propia meditación. Entonces no estás comprometido a creer en eso. Tú estás practicando y ya tu práctica te revelará de dónde surgiste tú. Entonces primero se dice que él en el primer tercio comprendió
su historia personal. En el segundo tercio comprendió cómo todos los seres y todas las vidas se interrelacionan unos con otros. Por ejemplo, el que yo esté aquí este día con Claudia en este programa y los radioescuchas que nos están escuchando, todo eso es interdependiente. O sea, al mismo tiempo todos hemos puesto algo para que esto sucediera. Ella puso algo, yo puse algo, los técnicos, los radioescuchas, y entre todos estamos generando el hecho de que el programa esté pasando ahorita al aire. Entonces, él comprendió esto, comprendió que todas las vidas se interrelacionan. Y si ya no estuviera Claudia, o si ya no estuviera yo aquí, o si no estuvieran ustedes, ya no se realiza este fenómeno que es escuchar este programa de radio. Entonces él ahí comprendió la interrelación de todas las cosas y de todos los seres. Y luego, en el último tercio, comprendió que todo es una unidad, es uno, y que esta unidad de todo lo que existe, está en la mente de todos los seres, que no es algo especial de unos iluminados, sino que en lo más profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones, todos somos uno. Y esto es el budismo. Y cuando él vive esto, pues claro que lo cambió fuertemente y empezó a entender el sufrimiento, la vejez, la enfermedad, eso que llamamos muerte, de otra manera. Y luego dice, esto no se puede enseñar, esto es muy complicado. Es que sí, justo ahí iba a intervenir. Entender que todos somos uno no está tan fácil. ¿Cómo lo explicaríamos, Juan? Para que los ciberescuchas no nos digan, ay, eso lo hizo Buda, pero yo. Pero yo no. Pero yo no, eso está muy lejos de... Fíjate que ahí debemos comprender que desde esta visión filosófica oriental y del oriente profundo, que son estos buscadores de la verdad, así se llaman a sí mismos, la mente es una fuerza cósmica que interviene en la creación de la realidad. Quizás nosotros los occidentales pensamos que la mente no es nada y que tus pensamientos, pues no importa lo que pienses, no te afectan, no son nada. Pero desde esta visión oriental es energía. Y una energía que tiene que ver con la realidad, como la realidad es. Y todo el tiempo nuestra mente está proyectando hacia afuera sus contenidos que permean cómo percibimos la realidad. Y todo el tiempo estamos introyectando contenidos que ni nos pertenecen, que ni son de nuestro asunto, pero no los abocamos, ¿no? Y los metemos, ¿no? Y entonces, en este juego, no nada más es algo individual, personal, de nuestras vidas psicológicas, sino que para el Oriente y para el budismo, esto es una fuerza cósmica, es una creación cósmica. Entonces la mente participó en la creación del cosmos. Y todos somos copartícipes de esa mente. Si tú en este momento tienes un cuerpo, si no, tú en este momento puedes tener conciencia del bienestar o malestar de ese cuerpo, y te puedes dar cuenta que tienes conciencia de este bienestar y de este malestar, tú eres parte de esta conciencia cósmica, tú eres parte de este cosmos. Desde este punto de vista que la mente es parte de la formación de la realidad y no nada más fuerzas mecánicas, fuerzas materiales. ¿Me entiendes? Desde esta visión, cuerpo-mente van juntos, no se pueden separar. Igual que tiempo-espacio, diría la física cuántica, no van separados, van juntos. Porque hay espacio, hay tiempo, porque hay tiempo, hay espacio. Bueno, porque hay mente, hay cuerpo, porque hay cuerpo, hay mente. Ok. Entender que todos somos
uno, ¿no? Por así decirlo. Alguna vez leí que decían, es como explicarlo de la siguiente forma. Inicialmente era un plato, se rompió, y todos somos un pedacito de ese plato. Bien explicado, ¿eh? Además suena muy cabalista, diría yo, porque la Kabbalah, por ejemplo, que es la tradición mística del judaísmo, dice, la realidad es como es porque este uno se fragmentó o se rompió el plato. Y cada uno de nosotros somos una parte de esto uno que se rompió. Y lo que se está buscando cada quien al buscar el significado de sus vidas es que vamos entre todos volviendo a pegar el plato, ¿no? Volviendo a pegar esto que está fragmentado. Ok. Era nada más como es buena esa, para entender un poco, sí, porque creo que ese concepto a veces puede ser complejo. ¿Por qué puede ser complejo? Porque inicialmente hay que conocer nuestra propia vida, ¿no? Antes de llegar a ese punto, tendríamos que conocernos muy bien para poder entonces seguir el siguiente paso, que es cómo afecto, cómo beneficio a otras personas, ¿no? Cuando ni siquiera sé cómo me afecto y me beneficio a mí misma, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta parte que mencionaste de conocerse a uno mismo. ¿Qué podríamos decir al respecto, Juan? Pues bueno, en esta búsqueda, en esta búsqueda del camino medio que encontró el Buda, dijo, los seres humanos deben reconciliar este cuerpo-mente y deben empezar a conocer sus mentes y sus cuerpos, cómo funcionan, cómo son. Hace rato oí que hablaban de alimentaciones y cosas. En el programa pasado. En el programa pasado. La semana pasada. De la semana pasada. Está perfecto. Bueno, la alimentación, como se decía en el programa de la semana pasada. Sí, digámoslo como es, los programas son grabados, de tal manera que a veces aquí nos encontramos varios invitados en el mismo día. Sí, no hay nada, no hay nada oculto, o sea, nada más para ubicarnos en que como salimos los martes, ustedes sepan que ese tema se tocó la semana pasada. Sí, pero además, si no lo escucharon, que lo escuchen para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Que está ahí grabado, ¿no? Exacto, ahí está el video. En YouTube, creo que ahí está, para que lo vean. Bueno, hablaban sobre la alimentación. Bueno, esto es forma de conocer nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, tomar conciencia de todo lo que se puede tomar conciencia es empezar a conocerse. Entonces, el gran regalo de la valiosísima, diría el budismo, vida humana. La vida humana es algo único en el cosmos y es una oportunidad y es muy, muy valiosa. Entonces, cuando una conciencia se reconoce que tiene un cuerpo humano y tiene esta conciencia humana, ese es lo que lo va a distinguir de otros seres. Entonces, cultivar esta conciencia es tomar conciencia de todo lo que puedo tomar conciencia. Entonces, puedo tomar conciencia del cosmos, de las estrellas, de los planetas, puedo tomar conciencia de la naturaleza, de lo ecológico, puedo tomar conciencia social, de las cosas de mi sociedad, puedo tomar conciencia de mis circunstancias de vida, tomar conciencia de mi cuerpo, tomar conciencia de mi sensación, de lo que siento, de mi respiración. No es un cuerpo muerto, es un cuerpo vivo que respira. Y luego empezar a tomar conciencia de estos sentimientos que me embargan, estas emociones y estos pensamientos. Y el Buda dijo, en este conocernos a nosotros mismos de todas las maneras en que podemos conocernos, hay que comenzar a comprender estas emociones aflictivas y empezar a encontrarles la salida, la solución, porque tus emociones aflictivas que tú tengas en este momento, y son esas emociones que me perturban, son esas emociones que me producen miedo, que me dan angustia, ansiedad, esa sensación de desolación que de repente un ser humano puede tener, esa es lo que se llama emociones aflictivas, y eso hay que resolverlo. Y no se trata de evadir, ¿cierto? No, al contrario, hay que agarrar el toro por los cuernos. Sí, pues sí. Sí, y para eso es la meditación, para que tú vayas generando
las herramientas para poder enfrentar este toro, que bueno, son monstruos cuando no los enfrentamos, pero cuando ya les ponemos nombres y los empezamos a ver, dejan de ser tan monstruos. Y esta mente que tú tienes, tu mente puede ser tu enemiga, es verdad, puede engañarme y perturbar mi vida, es verdad, pero también puedo cultivarla, se dice en el budismo, para que sea mi mejor amiga y sea la luz que guíe mi vida. Ok. Yo me regreso a ese punto en donde hablamos de los monstruos. Ok. Porque seamos honestos, es algo de lo que no nos gusta hablar regularmente, ¿no? Evadimos mucho en nuestra cultura esta parte porque decimos, ay, no, pues es que no quiero ser negativo o tóxico. Y no se trata de ser negativo ni tóxico, se trata de conocerlos, de aceptarlos, quizá, de mirarlos, como bien decías, ¿no? Y entonces es cuando dejan de ser monstruos y entonces es cuando podemos empezar a cultivar, porque si yo finjo que no pasa nada, que todo está bien y que no tengo ningún monstruo ni ninguna parte oscura y que yo soy pura luz, que nada está mal en esta vida ni en mi vida. Y que en este mundo todo está bien, y en nuestro país todo está bien, no hay nada que ver. Eso sí es evadir, ¿no? Y decir que siempre estoy bien y que yo soy luz en todo momento. Quizá hay un punto en el que sea real, pero para eso seguramente ya trabajamos mucho, ¿no? Claro. Sé que hay personas, lo sé, pero para eso creo yo que las personas así mortales como yo, pues necesitamos hacer mucho trabajo previo para poder realmente decir que hay un punto en el que estamos iluminados. No digo que no se puede, pero previo a eso hay un trabajo. Hay un trabajo. Aquí se le llama de purificación, de ir purificando nuestros velos. El Buda dijo, el único pecado es la ignorancia, el único error es la ignorancia, y de él surge todos los males. Esa es una frase del Buda Sakyamuni, ¿no? Okay. Entonces, ignorar no cambia nada, no modifica nada. El tomar conciencia de las cosas, aunque nos cueste cierto sufrir, ¿no? Crecer duele, madurar duele. Y se vale, ¿no? Y pues se vale, no es un sufrimiento negativo. Lo que el Buda dijo es sufrir innecesariamente. Eso sí se debe parar, ¿sí me están entendiendo? Hay un sufrir innecesariamente. Exacto, a eso quería llegar, Juan, porque de pronto decimos, no, pues es que yo estoy bien, ¿no? Y yo estoy bien y yo estoy bien. Y no necesariamente siempre estamos tan bien. Hay que pasar quizá un proceso en el que sí hay dolor, ¿no? En el que se vale sentir dolor porque sabes que ese dolor tiene un objetivo y que te va a llevar a un aprendizaje. Claro, son como los dolores, Claudia, de parto. Los dolores de parto dan vida, generan vida, regeneran las cosas. Y ni modo que una persona, una mujer que está dando a luz diga, no, si esto está pero disfrutable, ¿no? Sí, color de rosa. Exacto, esto está color de rosa y yo la estoy pasando súper bien. Así es. A menos, claro, que estés anestesiada, pues no, yo creo que no va a pasar a mayor, pero si estás dando a luz, como bien dices, pues hay dolor, ¿no? Y a lo mejor habrá personas que lo logren enfrentar diferente porque tuvieron una preparación previa. Hay herramientas, ¿no? Como ir generando las herramientas. Aquí en la meditación se habla de primero, shamatha es darle a la mente tranquilidad, ¿no? Que te puedas tú sentar 15 minutos a que la mente esté tranquila. Y cuando la mente está tranquila, va a empezar a generar cierta fuerza interna para poder vivir todos estos procesos. Ahora se habla de mindfulness therapy, o sea, el mindfulness, que es la atención plena de la meditación, que se genera con la meditación, ya se está usando para depresiones, problemas alimenticios, ¿me entiendes? O sea, ya está ahí, ya hay muchas terapias en la Universidad de Albuquerque,
en Nuevo México, en Yale, que ya están. Y es eso, es una herramienta. Porque es una herramienta. Entonces lo que se genera en el budismo son herramientas. Para que tu realidad cuerpo-mente vaya generando ciertas cualidades, así como aprender a nadar, así como aprender a andar en bicicleta. Es algo que todos podemos hacer. No son cosas extrañas, místicas extrañas, misteriosas, ocultistas. No. Son herramientas que el cuerpo-mente de un ser humano puede generar, así como aprendiste a nadar, así como aprendiste a andar en bicicleta. Esto va a ser lo mismo. Y shamatha es pacificar la mente para que estas emociones aflictivas en su polvareda desciendan un poco y son más manejables, porque las podemos ver más claramente, ¿no? Las podemos de inicio ver. Que ya es muy importante. Un buen avance, Ese es un gran avance, porque empiezas a verlas. Y muchos de los practicantes, de los discípulos dicen, al principio, cuando comencé a meditar, me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que no tenía. ¿Verdad? Con más sí? Pensamientos que antes, con más sentimientos que antes, con más emociones. Y al principio me perturbaban, pero después esas mismas emociones que me perturbaban se convirtió en sabiduría, se convirtió en algo positivo, ¿no? Claro, porque es como un paso, ¿no? Así es. De la oscuridad a la luz, quizá, se me ocurre. Sí, no sí. sé, tú corrígeme si estoy equivocada. No, estamos de acuerdo. De la ignorancia A la sabiduría. a la sabiduría. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí donde tú estás. Hermana mía, hermano mío, ahí donde tú estás con tu pérdida, sufriendo, yo ahí estuve. Claro. Yo también fui rechazado, yo también fui pues abandonado, yo también tuve una enfermedad, yo también tuve vergüenza de ser quien soy. Yo también me negué a mí mismo, yo también ocultaba tantas cosas de mí, yo también mentí, ¿sí me entiendes? O sea, puede haber empatía con los demás porque reconozco mi parte, porque yo reconozco que yo estuve ahí, pero también reconozco que hay una salida y por eso hablo, porque estoy tratando de compartir con los demás la gran luz que a mí me dio las prácticas budistas, en especial el budismo tibetano, y cómo conocí a estos grandes yogis allá en el norte de India, en los Himalayas, porque estuve allá, O sea, yo quisiera conocer las cosas desde su origen y cómo era allá, y no como es No que desde te lo acá. contaran. Yo le decía a un amigo japonés, si quieres oír a un mariachi, tienes que ir a Garibaldi o tienes que ir a Guadalajara, no en Nueva York, para saber de qué se trata, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos eso y vi que puede haber seres humanos ancianos, en la tercera edad, enfermos, pero con una gran alegría de vivir. Y pude haber niños en su limitación, pero con una gran alegría de vivir. Pude ver mujeres, hombres, familias en las comunidades tibetanas en el exilio, pues con muchas carencias, pero con una paz y una alegría de vivir. Y lo que los empalmaba a todos ellos, pues es la práctica meditativa, el darle a la mente tranquilidad a través de irla concentrando, de irla educando a que se concentre en una sola cosa. Cuando ustedes, queridos radioescuchas, se concentran en una sola cosa, ustedes están meditando. Bueno, pues se nos fue el tiempo, Juan. Gracias. Ya nos vamos a un corte. Debo despedirte y no quisiera, exacto, antes de que nos des tus datos y que además nos cuentes rápidamente, nos vas a platicar de un retiro. Bueno, sí, mira, viene uno de nuestros maestros, Lama Tutenima, está aquí en agosto y el viernes 18 de agosto va a dar una plática pública en la librería Yuk, ahí en Chapultepec, y luego vamos a tener un seminario de enseñanzas con él el sábado 19 y el domingo 20,
y la siguiente semana vuelve a dar otra plática pública el 25 de agosto y termina el seminario de enseñanzas el 26 y el 27 de agosto. En área, mi teléfono celular, ¿puedo darlo? Por supuesto. 55 23 99 81 48, nuestra página física mental 2004@yahoo.fr, por si están interesados, ¿no?, de ver qué es lo que les propone el budismo tibetano para iniciar una vida significativa. Es verdad lo que he escuchado aquí con los invitados y nuestra locutora sabia, también ella es sabia, Claudia. No se trata de una vida perfecta, se trata de darle un significado a nuestra existencia. El significado se lo damos cada uno de nosotros, y cuando el dárselo es ver por los demás, cultivar la bondad, la generosidad, la compasión por los demás, entender que el bienestar de los demás es mi propio bienestar, quizás sea uno de los mayores significados. Muchísimas gracias, Juan. Yo la verdad que me quedo con ganas de seguir platicando. Por Gracias. supuesto que si tú aceptas, te comprometo al aire a regresar. Cuando quieras. El retiro es en agosto, se requiere inscribir lo antes posible. Así es, ustedes pueden comunicarse con nosotros, les vamos a dar información. Y claro, hay hasta facilidades si lo hacemos antes. Dale, ¿no?, una facilidad al público el día de hoy. Claro, todos los que hablen de parte del programa y todo, pues van a tener en el seminario, que sí tiene un costo, van a tener un descuento. Súper. ¿No? Pues muchísimas gracias, Juan. Te agradezco muchísimo el día de hoy estar aquí. Gracias. Y bueno, pues ya saben, yo la verdad es que estaría encantada de asistir a ese seminario. Tenemos que hablar mucho más del seminario en otra ocasión, a fin que es hasta agosto. ¿Me puedo despedir con un mantra cortito, nomás una sola? Por supuesto que sí. Para la vibra, ¿no? Claro que sí. Om Mani Padme Hum. Gracias, el mantra de la compasión. Muchas gracias, Juan. Excelente tarde y regresamos después del corte para platicar de violencia de género. Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. Vive tu lado salvaje para alimentar y conocer a las especies más espectaculares. Descubre la nueva atracción de elefantes así de cerca, dentro del safari. Síguenos en Facebook o visita bioparque.com.mx. Unidad Médica Salud Global te ofrece un check-up ginecológico o prostático desde 599 pesos. Además, descuentos y promociones para ti y tu familia. Vive la experiencia en salud y calidad al mejor precio. Solo en Unidad Médica Salud Global. Citas al 5531-9647. Porque yo me cuido con Salud Global. No te quedes sin tinta. Ven a Inki. Contamos con una gran variedad de consumibles para tu impresora y conoce nuestra nueva tecnología 3D. Ya no busques más. Entra a nuestra página www.inki.mx o contáctanos al 5208-0900. ¿Quieres iniciar un negocio o lo acabas de comenzar y no sabes cómo consolidarlo o hacerlo crecer? Este primer encuentro nacional, Talento Mexicano y MIPYMES es para ti. Se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en
José María Azueta, número 32, piso 6, ubicado en el centro de la Ciudad de México. Tendremos ponencias, mesas redondas, networking, ponentes especialistas, empresarios casos de éxito, venta de productos mexicanos, regalos, certificaciones, descuentos y mucho más. ¿Quieres más informes? Envíanos un email a adelitas.empresarias@outlook.com o visita nuestra página de Facebook, Adelitas Empresarias. Vive un día lleno de diversión en Rancho Mágico, el parque temático más grande de la Ciudad de México, ubicado en la delegación Tlalpan, donde podrás disfrutar de juegos, gocha, talleres y visitar a más de 150 especies de animales. ¿Qué esperas? El mejor lugar para divertirte y aprender en Rancho Mágico. Llámanos al 1500-0660 y síguenos en nuestras redes sociales. Proyectateradio.com. Estamos de regreso en Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Y bueno, recuerda que nos puedes escuchar por www.proyectateradio.com los martes de 11 a 12. Bueno, tenemos un cambio de contenido un tanto abrupto el día de hoy en este programa. Sin embargo, en realidad estuvimos hablando de budismo y de conciencia en la primera parte del programa, y creo que si tuviéramos un mayor nivel de conciencia en nuestra sociedad, no tendríamos que estar hablando del tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Este tema es violencia de género, y la verdad es que pues lo vamos a ir desarrollando. Para el día de hoy nos acompaña Ariadna Coquis Velasco, licenciada, y bueno, ahorita ella dará todas sus credenciales. Bienvenida, Ariadna, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Claudia. Aquí licenciada en Derecho. Ajá. Sí, maestra en victimología y doctora en Derecho. Ah, pues, así es. O sea, sabemos de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí. Créanme que les traigo súper especialistas. Bueno, Ari, vamos a comenzar con el tema. Cuando lo estaba preparando, la verdad es que justo preparaba la primera parte del programa, que era budismo, y luego llegaba a violencia de género. Es un tema que, por supuesto, como mujer me parece casi inconcebible. Sin embargo, la realidad es que ahí está. Y bueno, pues, ¿qué es lo que queremos? Pues generar conciencia de este tema, ¿no? Saber que ocurre, que existe, que es una realidad, y también poder identificar cuándo está ocurriendo, porque a veces me parece que ambas partes, ¿no? Tanto la víctima como el victimario, quizá ni siquiera son conscientes de que está ocurriendo. Y por último, pues también identificar qué es lo que se puede hacer al respecto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Ari, vamos a comenzar entendiendo de inicio qué es género. ¿Qué es género? En todo este contexto, bueno, antes que nada, agradezco tu invitación a estar aquí en Vivan las Mujeres. Yo creo que es un tema esencial, porque género no se refiere únicamente y exclusivamente a las mujeres, se refiere a hombres y mujeres. Y como lo vamos a aterrizar también a lo que es violencia de género, pero para esto necesitamos hablar qué es género. Género es una acepción cultural que nos identifica a través del mundo, que nos va a dar esa concepción, esa etiqueta de qué somos a través del género, a través de los roles que desarrollamos dentro de nuestra sociedad. Pero para poder entender un poquito más lo que es género, necesitamos identificar qué es primero sexo para poder identificarnos. Lo que es sexo es la diferencia biológica que nos diferencia entre hombres y mujeres. Estas características físicas, biológicas, fisiológicas de nuestro cuerpo humano, del hombre y de la mujer. Sexo son todas nuestras características naturales que nos definen como hombre y como mujer. Y género nos define como aquella creencia cultural
en el cual nos desarrollamos en la sociedad, esa etiqueta que nos brinda la sociedad. Ejemplo de esto es femenino, masculino. O sea, ahí ya podemos encontrar esa diferencia. Exacto. Sí. El sexo sería hombre-mujer. Género es femenino-masculino, con las creencias que implica que sea femenino o masculino, ¿no? Correcto. Sexo son todas las características naturales con las que nacemos. Y género, físicas, biológicas, fisiológicas. Y género son todas esas acepciones culturales. Por ejemplo, el femenino, el masculino, donde nos vamos a identificar que para ciertas actividades nos dicen solicitud de trabajo, requerimos femeninos. Puro personal femenino o puro personal masculino, porque ese es el rol, esa es la etiqueta que nos identifica en la sociedad. No nos identifica como hombre o como mujer, como venimos, como nacimos, ¿no? Como hombre y mujer, es la diferencia natural, género, femenino, masculino. Ok, y pienso en este momento a lo mejor en que justamente se requiere personal femenino y eso tiene una implicación en que va a desarrollar ciertas actividades que se le asignan al género femenino, ¿no? A ese rol en la sociedad. Sí, ¿cierto? Roles de actividades tanto para hombres como mujeres, que muchas veces ahí es donde se empieza a generar la violencia, ¿no? Porque discriminan, porque no pueden decir trabajo ambos sexos o trabajo para mujeres o trabajo para masculinos o femeninos, porque muchas veces buscan masculinos para evitar contratar a las femeninas, para evitar pagarles sus derechos, derechos reproductivos que más adelante vamos a poder desarrollar, que entra dentro de los tipos de violencia. Por ejemplo, ¿qué derechos puedo yo como empresa querer evitar pagar porque eres por ser del género femenino? Los derechos a una maternidad. Ajá, okay, sí. Que a un salario digno. Okay, a un salario digno, ¿no? En la maternidad pues implica tiempo. En donde a lo mejor no vas a estar y te voy a estar pagando, ¿no? Sí, el tiempo que me vas a dejar de producir. El tiempo que yo te tengo que estar pagando gastos o tu salario porque estás de incapacidad y es un derecho tuyo. Entonces evitan las empresas, los patrones, evitar contratar a personas del sexo femenino. Y eso es discriminación. ¿Ok? O sea, sí tiene un nombre y existe, ¿no? Correcto. Ok, entonces, si hablamos de violencia de género, también como que hicimos una división para entender el concepto, ¿no? Ya hablamos de género. ¿Qué sería entonces violencia? Para entender las dos partes que conforman esto. Antes de entrar a violencia de género, necesitamos identificarnos como género. El género ya dijimos que nos identifica en una sociedad. Es una identificación propia. A través de esos roles que nosotros mismos vamos a ir adaptando a nuestra definición propia, y es donde viene también lo que es violencia, porque yo me puedo definir con un rol de la sociedad como soy gay, soy lesbiana, soy heterosexual, soy transexual, soy ser humano, soy igual que tú, tengo los mismos derechos. Así que estas concepciones o estas clasificaciones de personas, que podríamos decirlo así, todos somos seres humanos y todos contamos con los mismos derechos. Solamente ahí nos identifica este rol de género, que ya no es el mismo sexo. Sabemos que somos hombres o mujeres por las características biológicas, pero en género nos estamos identificando con cierto género, ¿no? De lo que soy, de lo que me identifico, cómo me siento dentro de los roles que se generan en la sociedad. Lo que es mi identidad es lo que a lo mejor me puede diferenciar, sin embargo, e incluso retomando la primera parte del programa, lo que nos hace iguales es que somos seres humanos y por ende tenemos los mismos derechos. Sin importar si soy género femenino, género masculino, si tengo una identidad en la que digo soy homosexual o soy
transexual, heterosexual, ¿no? Así es. Independientemente de todo eso, tenemos los mismos derechos porque empezamos desde la base en que todos somos seres humanos, ¿no? Exactamente, todos somos seres humanos, pero como todo ser humano vivimos en una transformación, vivimos en esos roles que nuestra propia sociedad nos va marcando, esas pautas para ir cambiando, ¿no? En una continua transformación. Entonces tenemos que estar, así que al día, dependiendo de las necesidades de nuestra propia sociedad, ¿no? Lo que nos va identificando y etiquetando como género. Ok, bueno. Y por esto, estas etiquetas que acabamos de decir, no quisiera yo decirlo de otra manera, se va generando violencia. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad no tenemos la tolerancia ni el respeto para el otro. Okay. ¿Sí? Y entonces se genera la discriminación, se empieza a generar la violencia hacia este sector de personas. ¿Qué es violencia? Y este sector de personas que no consideramos, entre comillas, si son como nosotros, ¿no? Por esa falta de cultura, por esa falta de tolerancia. ¿Qué es violencia? La violencia es ejercer el poder o un poder hacia el otro para transgredir un derecho a través de un acto impositivo por una acción u omisión. Puede ser individual o colectivo ese acto, y que el propósito es dañar a la otra persona. Eso es estar generando violencia, porque está transgrediendo un derecho que tenemos todos los seres humanos en ser protegidos por nuestras legislaciones. Ok, y como bien lo dijiste, puede ser una acción u omisión, ¿no? O sea, a veces dices, pero yo no hice nada, pero por ahí a lo mejor hubo una omisión al respetar un derecho, ¿no? Así es. Me llamó mucho la atención esta nota cuando la leí en tus apuntes, Ari. Sí. La forma en que hemos sido educados o educadas muchas veces nos impide identificar que vivimos o ejercemos violencia. Así es. Va a depender también mucho en el contexto en el que nos estemos desarrollando, donde nos encontremos. ¿Por qué? Porque esta identidad de género va a depender de nuestra raza, de nuestra cultura, de nuestra edad, nuestra religión. Y de ahí vamos a partir que muchas veces la forma en que fuimos educados o educadas, estamos viviendo en violencia o ejerciendo violencia. Porque resulta que a lo mejor en nuestro contexto, ¿no? En donde nos desenvolvemos, es algo normal. Exactamente, todos lo creemos que es muy normal, porque así me educaron, porque así me hicieron creer que esto es lo que tengo que estar viviendo. Si ya me casé, mi marido me golpea, es la cruz que me tocó cargar. Que es una conducta normal, o así que a lo mejor en los hombres eso así ocurre. A mí me tocó ser mujer y exacto, me tocó esta cruz, pero además es algo normal, es algo a lo que me tengo que adaptar. Sí, algo que te tienes que adaptar, o en tu infancia lo viviste con tu familia, con tu mamá. Exacto. Y viste que era normal que tu papá le pegara a tu mamá. Exacto. Y crees que es una conducta normal. Y que son nuestra educación, nuestra cultura, y que son roles que se van repitiendo de generación en generación. Exacto. Y que no tenemos esa conciencia de saber y poner un alto, de decir basta, porque eso es violencia. Porque además no sabemos a veces, de inicio no somos conscientes de que eso es violencia. Así ¿no? es. Primer paso a lo mejor sería darnos cuenta de que eso no es normal, de que eso es violencia y de que a lo mejor está incluso penalizado, ¿no? Sí es. Y dos, bueno, pues poner justamente un límite. A veces tenemos que aprender a poner límites porque no sabemos, ¿no? Es poner límites, saber poner límites, pero para poder poner esos límites tenemos que estar conscientes de saber si estoy ejerciendo o me están ejerciendo violencia, y sobre todo eso, qué tipo de violencia. Nuestro Código Penal en el artículo 200 nos enmarca ahí los tipos de violencia que puede ser. Hay tipos y modalidades de violencia. Los tipos de violencia, pues
La física, que sabemos que son los golpes, los empujones, toda agresión física que se pueda demostrar en nuestro cuerpo. Uh-huh. Toda la violencia psicoemocional es la psicológica, la que menos podemos comprobar, pero es la que más nos daña. Porque un golpe a los 15 días, 8 días desaparece, pero lo emocional permanece por años. Y si no tenemos ese tratamiento o no sabemos llevar ese tipo de violencia, es mucho más perjudicial que la física. Uh-huh. Tenemos la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia contra tus derechos reproductivos. Sí. ¿Cuál es un ejemplo de violencia patrimonial? Retomando un poquito lo de los ejemplos, violencia patrimonial. Sí, es lo que me preguntan. ¿Sí? Violencia patrimonial es cuando tú tienes un patrimonio, una casa, un carro, un departamento o a lo mejor bienes inmuebles que tu pareja te quiere quitar. Uh-huh. Eso son violencia patrimonial, que perjudican tu patrimonio, o que alguien dañó tu patrimonio y nunca te reparó el daño, nunca te pagó los daños que causó en tu patrimonio. Uh-huh. A diferencia de la violencia económica. La violencia económica, hace ratito hablábamos de ello, cuando un patrón o una empresa no quiere pagar un salario justo a una mujer. Okay. Al desarrollar el mismo trabajo que un hombre. Okay. Ajá. Entonces ahí está la diferencia entre la patrimonial y la económica, porque muchas veces la mujer, el hombre o el sexo femenino masculino desarrollan las mismas actividades, pero se discrimina a la mujer con un salario menor que al varón. Ok. Voy a despedir la transmisión por YouTube. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo por YouTube. Recuerda que nos puedes ver todos los martes de 11 a 12, o bien si nos prefieres ver por YouTube a cualquier hora, en cualquier día y las veces que prefieras. También nos puedes dejar ahí mensajes y bueno, nos vemos en el siguiente martes. Gracias. Muy bien, Ari, pues vamos a continuar. Estábamos con los tipos de violencia. Los tipos de violencia. Sí, tenemos la violencia contra los derechos reproductivos. Que